Bienvenidos a esta masterclass de Blender donde vas a aprender a crear tu primer modelado 3D para ponerlo en tu portafolio. Y quiero presentarme, soy Jonathan Rodríguez, informático de la FCA de la UNAM, dedicado más de 13 años a las tecnologías de la información. Soy modelador 3D y programador web y creador de interactivos para realidad virtual en Unity. Y por acá vemos algunas fotos de eventos en las que he participado realizando el modelado, la programación y diversas tareas en este tipo de activaciones de marca. En los últimos años me he enfocado arduamente a Blender. Tengo más de 350 videos en mi canal de YouTube y te puedo decir que estás en el lugar correcto y que vas a aprender sí o sí. Por acá pongo algunos renders de las figuras que he realizado en el canal. Ahora, ¿cuál es mi propósito de vida? Utilizar mi pasión y conocimiento para inspirar y capacitar a los jóvenes en las tecnologías de la información. Y esto fomentando su creatividad e innovación, brindándoles oportunidades de aprendizaje sin barreras geográficas ni socioeconómicas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta masterclass? Ayudarte a crear tu primer modelado para iniciar tu portafolio 3D y que en un futuro puedas conseguir tu primer empleo o mejorar en el actual. Ahora, ¿cuáles son los problemas comunes al buscar empleo? La falta de experiencia laboral, la dificultad para crear un portafolio 3D atractivo y de alta calidad, no sabemos ni por dónde empezar a estudiar, falta de retroalimentación y orientación por parte de un mentor, y por estas razones quiero que comiences ahora mismo con tu portafolio 3D. Así que comencemos a modelar. Y comenzamos esta masterclass de Blender. Vamos a descargarlo en blender.org. Le damos clic en Download. Después en esta versión, aquí si tienes Mac o Linux, dependiendo de qué computadora tengas, es la versión que vas a descargar. Para nuestro caso va a ser Windows. Le damos clic y va a comenzar a descargar. Puedes opcionalmente hacer una donación, sin embargo no es necesario. Al terminar de descargar damos clic en el ejecutable y abrimos el instalador. Le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente y ahí va a comenzar la instalación. Y listo, se ha finalizado la instalación. Le damos en Finish y abrimos el programa. Le damos aquí en General y ya tenemos nuestro ambiente para poder comenzar. En cuanto a la interfaz, pues tenemos por acá las pestañas de Modeling, Esculpido, las UVs, Texture Paint, el shading para los materiales, la ventana para Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes y Scripting. De momento vamos a estar trabajando la pantalla de Layout y por esta parte tenemos el Outliner, donde nos indica todos los elementos que están en la escena, la cámara, el cubo y una luz que por defecto nos da Blender. Y por acá tenemos la ventana de propiedades con distintos elementos que vamos a ir revisando más adelante. Y lo que quiero modelar el día de hoy es algo similar a este go-kart de Mario. Entonces, para cambiar la cámara podemos presionar 1 para ponernos en frente ortográfico, el 3 para ponernos en right ortográfico, el 7 para ponernos desde el top, el 9 para ponernos desde abajo, desde el bottom. Así que voy a presionar 1, voy a presionar ahora mayús más A para agregar un elemento y vamos a agregar una imagen de referencia. Me voy a Image Reference, selecciono mi carpeta y voy a seleccionar esta imagen. La voy a poner por acá. Voy a cambiar la cámara con tecla 3 y voy a agregar otra imagen de referencia que va a ser esta vista. Entonces la de arriba solamente va a ser para ir visualizando cómo es el go-kart en general. Y esta de aquí nos va a servir de referencia para ir creando cada uno de los elementos. Para esta imagen no la tenemos en modo ortográfico, en realidad pues es una fotografía en perspectiva, así que solamente nos va a servir de mera referencia. Voy a moverla más o menos por acá. Y este cubo inicial podemos partir de esto. Podemos ver distintos ángulos de la foto para darnos una idea de cómo es este elemento que va a los lados del kart. Presiono Alt S para cambiar a rayos X y para entrar en el modo edición vamos a presionar Tab, la tecla Tab, y en modo rayos X voy a agarrar estos dos elementos y los voy a posicionar por acá. Voy a presionar 3 para cambiar en modo Face. Acá los modos está como vértice, como arista o edge o como cara o face. Esto estando en el modo edición. Y por acá voy a presionar la tecla E para hacer un extrude
esta manera. Presiono 1 para regresar a modo vértice. Y voy a mover este vértice hacia arriba, de esta manera. Presiono 3 para entrar a modo face. Y selecciono esta cara para después hacer un extrude así, de esta forma. Ahora, ahí tenemos la forma inicial de esa pieza y podemos usar esta misma para sacar esta pieza roja. Entonces, esta sería la pieza azul, esta de abajo, y vamos a utilizar esta geometría, las caras superiores, para poder hacer un inset. Presionamos la tecla I y movemos el mouse para ajustar este inset. Lo que está haciendo es insertar una cara y podríamos a partir de aquí hacer un extrude, pero como queremos un elemento separado, vamos justamente a separarlo. Entonces vamos a separar este elemento, pero antes vamos a duplicar estas tres caras con Shift D y damos Enter. Y aquí ya lo tenemos separado, duplicado, lo estoy moviendo con la tecla G. Y después vamos a separarlo con la tecla P, esa selección. Ya lo separamos como un nuevo elemento. Vemos que está independiente. Y podemos hacer el extrude de estas caras. Muy bien, presionamos Alt más E y hacemos un extrude along normals. Y vemos ahí cómo se va moviendo. Y hemos crecido estas caras haciendo un extrude. Ahora podemos agarrar este vértice y acomodarlo para que quede más o menos de esta forma. Y vemos que tiene una curvatura en las aristas. Para eso vamos a agregar un modificador de bevel. Nos vamos aquí a este icono de modifiers y le agregamos bevel. Aumentamos un poco los segmentos, un 3. Y este mount lo vamos ajustando dependiendo de lo que queramos. Podemos hacer un smooth, un shade smooth con botón secundario. Le damos shade smooth para que suavice esa geometría. Y lo mismo podríamos hacer con el elemento de abajo, pero vamos a copiar lo que es este modificador. Seleccionamos primero el elemento al que se lo queremos copiar y al último con Shift, manteniendo presionado Shift, seleccionamos al último el elemento que tienen los modificadores y presionamos Control L y le damos clic en Copy Modifiers. Entonces va a copiar ese modificador. Podemos también darle el Shade Smooth. También al final podría seleccionar todo y hacer el Shade Smooth a todos los elementos. Es una manera más fácil. Este elemento lo vamos a mover con G de gato o también podemos presionar barra espaciadora y G de gato para poder sacar este manejador, poderlo posicionar. Ahora vamos a agregar otro modificador que es el de Mirror. Y este Mirror lo que hace pues es justamente hacer un modo espejo de un elemento en particular. En este caso debemos definir el objeto del Mirror porque vamos a hacer la parte del chasis. Entonces para el chasis vamos a agregar un mesh, un cubo. Y este vamos a ajustarlo por acá. Lo ajusto con la tecla S. Cuando presiono S puedo escalar. Y a este mirror le podemos asignar el mirror object por acá. Podemos copiar los modificadores para que tenga igual en mirror. Y continuamos realizando el chasis. Entro a modo edición con Tab. Selecciono esta parte superior y la acomodamos más o menos por aquí. Esta quizá puede ir a esa misma altura o poco más arriba, tal vez por acá. Podemos ahora hacer un extrude de esta pieza para poder alargar hasta más o menos esta posición. Y continuamos por acá adelante, hacemos lo mismo, extrude por acá más o menos. Aquí la referencia está un poco más arriba, pero de igual forma vamos a ir ajustando. Ahora, esta pieza quizá necesite estar más ancha de esta parte, o sea, más junta a esta de acá. Podemos hacer esto, o sea, podemos moverla. Sin embargo, de este lado también lo tendríamos que hacer dos veces en cada movimiento que tengamos que hacer. Entonces, y para no tener que modificarlo de un lado y del otro cuando queramos realizar algo, vamos a usar un add-on que se llama Auto Mirror y este lo podemos instalar desde acá, Edit, Preference, Add-ons, escribes Auto Mirror y lo activas con este check. Una vez activado te va a salir esta barra. Para mostrarla presionas N y le voy a dar clic Auto Mirror en X
y vemos que ya nos ha partido la pieza justo a la mitad y además ha agregado un modificador de mirror, y esto nos ayuda a que cuando hagamos modificaciones, por ejemplo así, pues también se modifique del otro lado. Voy a regresar un poco para poder agregar unos loops en esta parte. Entonces voy a usar la herramienta de Loop Cut y voy a agregar unos por aquí, otro por acá atrás. Presiono W para regresar a modo selección. Presiono 3 para estar en modo face. Y este puedo extruirlo un poco por acá. Ahí ya depende del diseño que quieras. Ahora voy a cambiar tal vez un poco el diseño que tenemos inicialmente con nuestro card de Mario. Y ahora nos falta esta parte, alargar un poco más. Voy a regresar para poder seleccionar toda esta parte. Selecciono con Mayus para poder agregar geometría a la selección. Voy a presionar G de gato y botón central del mouse para fijar en el eje de las X. Tal vez así. Ahora voy a hacer un extrude en esta parte. Aquí va a ir la llanta. Y vamos a ver la imagen de referencia, más o menos para ver cómo está la defensa. Ahora vamos a cambiar a Top Orthographic, una vista desde arriba con 7. Y voy a seleccionar este vértice, lo voy a mover más o menos por acá. Y justo estas caras podemos utilizarlas para crear la siguiente pieza. Voy a agregar un loop aquí y podemos hacer lo mismo de duplicarlas con Shift D, Enter, luego P y separamos por selección. Y ahí ya tenemos otra pieza separada. Entro a modo edición y voy a hacer un extrude. Selecciono todas estas con Shift y hago el extrude de esta forma, más o menos por acá. Seleccionamos este vértice en modo rayos X y lo vamos a subir, ajustar, que tenga una especie de curvatura de esta manera. Vamos a acomodar más o menos, un poco similar a lo que es la referencia, de esta manera. Y voy a presionar Control A para poder aplicar la escala. Y aquí podemos agregar otro loop en esta parte para poder hacer una hendidura hacia el fondo. Presiono 3, selecciono estas caras y puedo presionar Alt más C para hacer un Extrude Mainful y me voy hacia atrás para crear esa hendidura. Podemos agregar un modificador de bevel por acá. Entonces agregamos el bevel. Si ves que aquí no te funciona, puedes cambiar el limit method aquí a none para ajustarlo. También ajustas los segmentos, puedes agregar unos 3 y de esta manera ya se hace un bevel. Ahora puedes agregarle un modificador de Subdivision Surface para aumentar lo que es la geometría y que se vea todavía más suavizado. Podemos seleccionar este Edge y moverlo un poco hacia adelante para que tenga más o menos la forma de la referencia. Por aquí, de esta manera. Y a este elemento le podemos hacer lo mismo. Podemos copiar los modificadores, control L, copy modifiers y ajustamos el bevel. Presionamos Shift para que vaya más exacto. Este subdivision quizá en 2 sea demasiado. Podemos bajarlo en 1. Lo dejamos en 1 y podemos hacer un Shade Smooth. Por acá también un Shade Smooth. Y vamos a hacer lo que es el asiento. Podemos aprovechar esta geometría de esta parte para poder crear el asiento. Entonces hacemos el mismo proceso. Shift D, Enter, luego P para separar. Ahí ya los separamos. Vamos a quitar los modificadores. Vamos a apagar los modificadores temporalmente para poder modelarlo primero. Y aquí vamos a hacer un extrude en modo edición. Hacemos un extrude muy pequeño. Quitamos el shade smooth. Cambiamos a flat para poderlo modelar mejor. Y este vamos modificándolo, vamos moviéndolo. Esto va a ser como tal el asiento. Y vemos que por acá está demasiado ancho. Vamos a cerrarlo un poco por acá. Y esta parte veo que aquí van a estar lo que son los pies del usuario. Entonces lo cerramos más con Extrude Mainful. Lo movemos hacia adentro para que tenga más espacio aquí para poner los pies. Seguramente aquí pueden ir los pedales. Y vamos a continuar haciendo el asiento. Presiono 3 para irme a modo face. Y puedo hacer un extrude por aquí, de esta forma. Y seleccionar esta cara para hacer un extrude hacia arriba, de esta manera. Así lo movemos por acá. Podemos moverlo
directamente así. También para acomodar el asiento. Presiono control A y escala para aplicar como tal su escala. Podemos copiar sus modificadores. Control L. Ahora va a haber algunos casos que el bevel dé algunos errores como estos. Para este caso es porque esta parte quedó separada. En caso de que te quede así y el modificador no se aplique correctamente, pues tendremos que aplicar este mirror. Aplicamos en modo objeto. Selecciono todo y presiono M para hacer un merge by distance. En este caso pues nos dice que no había vértices separados de esa forma. Pero bueno, si llega a suceder que tienes vértices sueltos, puedes hacer un merge con M y por distancia para que se junten, se unan en un solo vértice. Ahora voy a quitar el modificador de bevel. En Subdivision quizá lo puedo dejar, pero quiero controlar un poco más el detalle del asiento agregando loops. Entonces, como estos elementos de acá nos estorban para poder modelar, voy a presionar la tecla diagonal para entrar a modo local de ese objeto seleccionado. Me voy acá a loop. Ahora, entrando a modo rayos X, vemos que aquí quedó internamente una cara. La vemos por aquí. Entonces, si agregamos un bevel y lo aumentamos, voy a mover este para acá. Si agregamos un bevel, vean cómo causa un error esta línea de acá. Eso es porque hay una cara en medio que está causando errores. Entonces podemos ir al Auto Mirror y presionar de nuevo Auto Mirror. Quitamos de momento el Subdivision y vemos cómo ahí queda una cara. Entonces estas caras las podemos eliminar con su Prime Face. Y ahora sí, para que no nos cause problema lo que es el bevel en caso de que lo queramos agregar. Si aquí ya lo agregamos, pues nos va a funcionar correctamente de esta manera. Pero queremos agregar los loops manualmente, entonces voy a entrar aquí a modo loop y vamos a poner de esta manera cada uno de los loops. Así y así es otra forma que puedes utilizar. Puedes también agregar otro loop aquí para que te haga la geometría de esta manera, como por acá también. Ahí ya lo tenemos. Aplico la escala, presiono diagonal para salir del modo local y ya tenemos el asiento. Vamos a realizar lo que son las llantas. Vamos a agregar aquí con mayús más A, mesh y seleccionamos cilindro. Y acá nos salen unas opciones para poder agregar vértices. Vamos a ponerle aquí 64. Voy a entrar a modo escala, a la herramienta escala y lo escalamos. Después espacio R para poder rotarlo y presiono control para hacer un snap de los ángulos y lo voy a poner por acá. Presiono S para irlo ajustando más o menos aquí. Por aquí que va a estar la llanta. Presiono control A para aplicar la escala y puedo hacer un inset de esta cara, de este face. Presiono 3 para entrar al modo face. Puedo hacer un inset con la tecla I y después puedo hacer un extrude hacia dentro de esta manera. Después otro inset. Y aquí ya depende del diseño de tu llanta. En este caso yo quiero este diseño. Tú puedes hacerlo como la referencia o tu propio diseño. Ahora vamos a agregar un modificador de bevel. Lo ajustamos de esta manera. Quizá podríamos agregar un subdivision surface. Después un shade smooth. Aquí vemos que quizá aquí le falte un loop más. Entramos a modo edición y le agrego un loop aquí. En caso de que se alente, aquí por ejemplo vemos que se alenta un poco. Vamos primero a retirar este y vamos a acomodarlo. Vamos a agregar el loop aquí. Ahora, al parecer aquí ya se ve bien. Creo que con el modificador de subdivision sube mucho la geometría y ahí como que se atora. Entonces lo vamos a quitar. Lo vamos a dejar así. Y por acá atrás entro a modo local. W, modo selección, tecla 3. Vamos a hacer un inset de esta manera con la tecla I. Y después un extrude para poder agregar así como tal una especie de tubo por acá. Vamos a ponerlo acá abajo. Y ahora vamos a agregar un modificador de mirror. Y el mirror object, vamos a seleccionar el chasis para que nos haga el mirror con respecto justo al chasis. Podemos también activar aquí el eje Y para que haga un mirror justo en el eje Y. Ahora aquí vemos un detalle que la llanta trasera es más grande. Entonces quizá no convendría tanto agregar el mirror en Y,
sino duplicar, que es la llanta. Aquí voy a activar este de clipping para que cuando mueva este se unan en esta parte. Le agrego un loop aquí para juntar esa geometría. Y vamos a presionar Mayús más D para duplicar. Rueda del mouse para hacer un snap en ese eje. Y esta llanta pues vamos a crecerla con S. Vamos a crecerla por acá. Y esta quizá esté un poco más arriba. Entonces aquí ya tenemos lo que son las llantas. Por aquí voy a ajustar el bevel porque cuando agregamos el mirror quedaba acá abajo y el bevel ya no se aplicaba. Entonces voy a subir el mirror para que primero se aplique el mirror y después el bevel. Y a poder aquí poder ajustar este bevel. Voy por acá, vamos a subir el mirror. Bueno, en esta parte vemos que hay ya aquí un límite del amount del bevel. Entonces aunque lo aumentemos no sucede nada. Esto es porque cuando agregamos este loop de aquí, pues aplica un límite. Entonces podemos disolverlo. Lo seleccionamos con W, después la tecla 2. Presiono Alt para hacer una selección de todo ese loop. Supreme y Dissolve Edge. Entonces ahí ya lo disolvimos. Ya podemos seguir ajustando esta parte un poco más, como por aquí, más o menos. Podemos eliminar este. Ahora vamos a duplicar la llanta hacia atrás. Ahora, en caso de que requeramos aplicar los modificadores, podemos presionar Control A o en esta parte aquí de Apply, podemos aplicar para que ya queden, pues sí, como tal en la geometría. Porque acá, cuando están como modificadores, podemos deshabilitarlo y habilitarlo. Entonces podemos aplicarlo y además tenemos estas opciones que nos salen a partir de un add-on. Podemos instalar ese add-on en Edit, Preference y aquí en Modifier Tools, este modificador, cuando lo activas, te sale esta parte de arriba donde nos permite aplicar todos los modificadores, que le vamos a dar clic y ahí ya he aplicado todo y voy a escalar esta llanta, más o menos por aquí la pongo. Podemos continuar con el volante, podemos partir con un cilindro, lo escalamos, podemos escalar también hacia el eje de las zetas, así. Con G de gato movemos ese objeto y con R lo vamos rotando, lo posicionamos en este punto. Ahora de aquí podemos agarrar y hacer un extrude para esta parte del volante y después un extrude along normals que hace el extrude a través de las normales para poder posicionar de esta manera el objeto. Y para el volante podemos crear un objeto aparte. Podríamos hacer igual a partir de un cilindro. Le damos a Mesh Cylinder. Entramos a modo local. Y vamos a ver cómo podemos crear el volante. Voy a hacer un auto mirror en X. Ahora ya tenemos el auto mirror en Y. Vamos a ponerlo también en Z. Aquí selecciono Z y auto mirror para que podamos trabajar en todos los ejes de una sola vez. Presiono I. El boundary lo desactivamos para que se nos haga un inset a partir de las afueras de este cilindro hacia adentro. Y este lo vamos a eliminar. Face, lo eliminamos. Y ahora vamos a hacer un extrude de esta parte con la tecla E y botón central del mouse para hacer un snap en ese eje. Y bueno, aquí ya tenemos una especie de volante. Vamos a seleccionar esta parte y le vamos a dar clic en Extrude Along Normals y vamos a juntarlos al centro para crear esa especie de volante. Podemos hacer aquí mismo un objeto. Voy a mover el cursor. Puedo agregar un cilindro y este cilindro lo ajustamos justo al centro aquí. Puedo abrir la pestaña de ítem y en transform le pongo 00 a todo y este ya lo posiciono más o menos por aquí para que sea nuestro volante. Vamos a ajustar también la escala de esta manera. Puedo seleccionar ambos y darle control J, pero antes voy a darle control A para aplicar la escala a este elemento también. Selecciono todo y le doy control J para hacer un join o una unión entre esos dos elementos. Y aquí pues ya lo puedo escalar y posicionar a donde lo necesitemos. Lo rotamos por acá, lo movemos de esta forma. Movemos también este elemento para irlo
ajustando para que quede pues el volante posicionado hacia el conductor. Lo escalamos un poco hacia adentro. Si ves que queda muy grande, pues lo escalas y lo vas posicionando de esta manera. Ahora, si quisiéramos agregar un bevel en el volante, vemos que aquí tenemos algunos errores. Eso es porque este elemento también se le aplican los modificadores porque lo agregamos dentro del modo edición. Entonces, quizá lo mejor sería eliminar este y acomodar estos de una mejor manera. Ahora vamos a corregir esta parte del volante, así que vamos a moverlo de esta manera que se unan. Este lo vamos a dejar más o menos por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar los modificadores. Aquí le doy aplicar todo en modo objeto. Entro de nuevo a modo edición. Entro a modo local para verlo, pues sí, más limpio. Y agrego un loop en este punto, de esta manera. Quizá puedo agregar otro por acá para conocer el bridge o puente. Aquí observando en modo rayos X vemos que quedan unas caras internas. Entonces vamos a eliminarlas. Una vez eliminadas, seleccionamos todas estas para hacer un bridge. Presionamos F3 y buscamos Bridge Edge Loops. Le damos clic y ahí ya se juntaron. Y hacemos lo mismo con estas de acá arriba. Y ahí ya se juntaron. Vamos a hacer un Merge by Distance por si hayan quedado algunos vértices sueltos. Y ahí ya tenemos el volante corregido. Y ahora sí podemos agregar un bevel. Ajustamos sus valores. Podemos hacer un Shade Smooth. En esta pieza también, Shade Smooth. Acomodamos el volante. Y ya tenemos listo el volante. Vamos por acá atrás a modelar esta especie de propulsores. Para eso podemos también utilizar un cilindro. Entramos a modo local y vamos a ir ajustando su escala. Entro a modo edición y voy a agregar un loop justo en medio. En modo selección vamos a escalar esta parte. Ahora voy a activar la edición proporcional para poder escalar. Movemos la rueda del mouse y lo podemos escalar de esta forma, así como todo junto. Podemos movernos hacia acá. Tiene esta forma. Vamos a hacer un extrude y después desactivo la edición proporcional con la tecla O y escalo hacia dentro. Hago un inset y un extrude hacia adentro para hacerle el orificio del propulsor. Y por acá abajo también tiene esa forma. Entonces puedo agregar un inset, puedo hacer un extrude y después lo escalo hacia adentro. Aplico la escala y lo posicionamos en donde corresponde de esta manera. Lo ponemos por acá. Aplico la escala porque lo volvimos a escalar. Y voy a agregar un modificador de mirror. Selecciono el objeto, que es el chasis, para poder de ahí partir. Vemos que la llanta no está muy centrada. Al escalarla, pues justo se nos fue un poco más hacia allá. Entonces vamos a centrarlo de esta forma. De esta manera ya lo centramos. Y aquí podemos hacer el motor. Otra forma de crear un objeto es desde esta parte de Add Cube aquí y podemos simplemente arrastrarlo dibujando ese cubo para poder formar la caja. Aquí lo voy a poner en el eje de las X para centrarlo. Vamos a ver un poco las referencias. Ahora no es necesario que quede exactamente como la referencia, el tuyo puede ir distinto. Puedes ponerle imaginación para crear, pues sí, un motor diferente. Aquí voy a aplicar la escala, voy a entrar a modo edición. Quizá podemos poner aquí un inset y después un extrude hacia adentro. Por acá, igual un inset, un extrude por acá, de esta forma. Y vemos que por acá el propulsor tiene en realidad unos tubos que se conectan hacia el motor. Entonces aquí voy a agregar igual otro inset por aquí, pues uno así y podemos copiar los modificadores tal vez de este valor. Copiamos con control L, copy modifier. Este mirror en realidad no lo utilizamos, lo quitamos. Aquí podemos esmutear estos elementos. Pero bueno, al esmutearlo, como que pierde detalle. Entonces vamos a agregar un bevel. Le agregamos segmentos. Ajustamos el mount y ahora sí shade smooth para que se vea más correcto. Y debemos agregar una especie de tubo. Para eso podemos agregar una curva. Y aquí en la curva le agregamos un path. Entro a modo local.
Este pad nos vamos a ir a las propiedades de la curva in Geometry y en Bevel le vamos a crecer el Deep. Vamos a rellenar esto, le damos Fill Caps para que nos rellene los orificios de los lados y vamos a posicionarlo, vamos a rotar por aquí 90 grados y vamos a escalar por acá, lo rotamos también, vamos a irlo acomodando más o menos donde quede para la salida de este propulsor. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a hacer los propulsores un poco más hacia atrás, como por aquí, más o menos. Vale, este lo movemos y entro a modo edición. Como es una curva, pues nos permite como tal poder modificar los valores de los puntos como si fuera un vector. Entonces aquí quizá tiene muchos puntos, puedo quitarle a lo mejor dos vértices y puedo ya sea ponerlo hacia acá, voy modificando los puntos y lo voy poniendo de esta forma, los voy acomodando, me voy a la vista aérea con 7 y acomodo los puntos para que queden de esta manera. Pero aquí quizá falte un elemento para que pueda conectarse a esta parte, pero antes voy a agregarle un modificador de mirror y voy a poner el mirror object en el chasis para que pueda ser modo espejo a partir de ese objeto. Y aquí vamos a agregarle un nuevo elemento. Puedo partir de este Shift D, separar, y este lo voy a extruir, lo voy a escalar para ajustarlo como por aquí y hago un extrude de este elemento. Puedes ahí hacer tus propios diseños para que vaya quedando como más te guste. Puedo modificar la curva para que se conecte justo en el punto que queremos. Modifico estos dos, aplico escala de ese elemento y de aquí voy a hacer igual un extrude por acá, un inset y otro extrude hacia adentro para hacerle una forma ahí. Acomodo un poco este elemento para que no se junte con el respaldo del asiento. Y aquí ya va tomando forma nuestro go-kart. Así que lo siguiente que podemos hacer es quizá estas barras que tiene de seguridad. Así que podemos ya sea duplicar este elemento, justo hacerle eso, duplicarlo con Shift D. Y en modo edición, pues movemos lo que son los puntos. Pero aquí quizá ya no haya espacio para poderlos poner porque deben de girar o bueno, deben de pasar por detrás del asiento. Vamos a acomodar un poco esto. Vemos que en la referencia pues van bajando, se van posicionando hacia esta parte baja del auto. Y también podemos hacer extrude de las curvas, justo presionando la tecla E. Hacemos un extrude agregando más vértices, un extrude y agregamos el vértice, acomodamos un poco. Podemos también seleccionar todo con tecla A y hacer un smooth de los vértices para que justo se suavicen más o menos un poco ahí sobre la línea que tienen y vamos acomodando estos de esta manera. Ahora aquí seguramente nos va a faltar espacio. Tal vez este tubo esté muy ancho. Vamos a irnos a las propiedades del bevel, de la curva y lo vamos a hacer más pequeño de esta forma. Entramos a modo edición y vamos a sacar por acá un vértice más con extrude de esta forma. Y este elemento, de hecho todos estos elementos los vamos a mover un poco más atrás. Este quizá lo podríamos conectar entre sí, ahí ya vas a decidir. Vamos a ir aquí a las propiedades del mirror, le damos clipping para que cuando se encuentren ahí se junten. Que bueno, como que no se juntan muy bien, entonces vamos por acá a hacer quizá otra forma para acomodarlos. Modificamos esto. Porque aquí en la referencia pues tiene un tubo por acá atrás. Lo puedes agregar en el tuyo. En mi caso yo lo quiero de otra forma. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo hasta aquí y después hacer un extrude para que el tubo baje de esta forma. Otro extrude y el tubo va a acabar por acá. Entonces vean la forma que quedó nuestro tubo de esta manera. Ahora vemos que tiene otro tubo enfrente. Voy a crear de nuevo un pad a partir de una curva. Lo ponemos por acá, lo posicionamos como por aquí, de esta manera. Vamos a sus propiedades de la curva y en bevel vamos a crecerlo. Le damos fill caps, ajustamos el tamaño
Voy a aplicar escala. Lo voy a posicionar justo en 0, en X. Y aquí pues también lo voy a escalar de esta manera. Entonces aquí en modo edición, si movemos uno, del otro lado no se va a mover. Entonces, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Como tal, el add-on de AutoMirror en realidad no aplicaría para las curvas, no podrías aplicarlo. Entonces, una forma que podemos, en la que podemos solucionar esto es crearlo como tal, como curva. Después lo podemos convertir a mesh, también para aprender ese proceso. Quizá lo podemos hacer de una vez. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestra forma, vamos a posicionar por acá, debe estar un poco más así. Y ahora sí, posiciono esta línea, hago un extrude y sigo haciendo el extrude para que se vaya hacia abajo. Podemos hacerlo en toda la parte del chasis, de esta manera. Ahora, otra parte que, o sea, en vez de convertirlo a mesh, simplemente quizá podríamos agregar, pues sí, un mirror, ponerle el clipping, y de esta manera pues ya tendríamos, aunque aquí seguramente se va a sobreponer, vamos a eliminar estos vértices para que no se sobreponga. Y entonces aquí pues ya podemos continuar la edición con modo curva, porque va a ser más fácil editarlo así en modo curva que convertirlo a mesh. Entonces aquí vamos a continuar y vamos a hacer la forma de esta parte. Acomodamos estos puntos de esta forma. Por aquí entre estos dos puntos quizá falte uno más. Entonces los selecciono ambos y le doy clic en Subdivide. Me va a agregar un punto intermedio y este lo voy a posicionar un poco más para acá para que me haga esta forma más correcta. Y ahí ya tenemos este tubular. Entonces prácticamente ya tenemos el go-kart listo. Ahora vamos a poner los materiales. Para esta masterclass no vamos a quizás hacer todas las UVs, pero bueno, lo ideal es sacar las UVs, aplicar los modificadores en la mayoría de los casos para que las UVs salgan mejor, pero de momento vamos a agregar solamente los materiales. Entonces seleccionamos el objeto y nos vamos a esta parte de material, le damos clic en New y aquí podemos cambiarle el nombre, vamos a ponerle, no sé, White, Material White, pero vemos que no ha cambiado, se ve gris. Entonces voy a poner acá el Display Material Preview Mode, le doy clic y vemos que todo es blanco. En este caso, si cambiamos el color, pues va cambiando. Entonces, vemos que en esta parte es rojo y blanco. Entonces, puedo agregar un loop aquí. Agrego ese loop y en modo selección, selecciono esta parte solamente y voy a crear un nuevo material que va a ser el red, va a ser rojo. Voy por acá a darle un picker en el rojo y le doy clic en Assign. Muy bien, hemos asignado el material rojo, pero vemos que tiene aquí algunas líneas, algunos cuadros que están de manera errónea. Entonces, eso lo está causando el bevel. Si te pasa eso, puedes bajar los segmentos a 2 para que no cause ese error. Ahora, para el volante vamos a asignar un material negro. Le damos en crear, le ponemos un nombre y lo ponemos en negro. Ahora, podemos asignar varios objetos con ese material. Vamos a seleccionar todos los objetos que sean negros. Y al último, el que ya tiene el material, voy a presionar Control L y le damos clic en Link Materials. Ahora, este asiento, vamos a crearle un nuevo material. Sería de color azul, así que vamos a ponerlo por aquí. Puede ser también el color picker de la imagen directamente. Voy a ajustar un poco este rojo. Y los propulsores vemos que tienen negro y amarillo. Aquí voy a asignarle el negro primero. Y a estos de acá vamos a asignarles un amarillo. Le doy clic en crear, new, asignar. Y aquí le vamos a poner su nombre. Y podemos hacer un picker color hacia la imagen para seleccionar ese amarillo. Vemos que aquí tiene una forma, una especie de amarillo hacia abajo. Entonces voy a agregar aquí un loop y voy a seleccionar modo face estos elementos para también asignarle material yellow y que más o menos parezca la referencia. Ahora para el material gris vamos a asignarlo al motor, le ponemos su nombre, le cambiamos el color más o menos un gris
Y todos estos elementos también van a ser gris. Selecciono todos, control L, Link Materials. Y quizá este puedes ponerlo en rojo. Agregamos uno nuevo y le damos asignar en rojo. Aquí bajamos un poco los segmentos para acomodar esa parte. Hacemos un smooth de ese objeto. Y ahora vamos a asignar las llantas. Le asignamos un material black. Aquí también un black. La parte central va de amarillo. Así que seleccionamos y en modo edición voy a seleccionar todo esto. Creo un nuevo elemento y a este, como ya existe un material yellow, le voy a dar clic en selección. Lo selecciono y asignar. Y ya lo asigné. Vemos que aquí nos faltó. Así que voy a seleccionar este. Y le doy a assign. Ahí ya lo he asignado. La parte central amarilla. Voy a hacer lo mismo con este. Vamos a asignar todo este loop. Selecciono todo esto y le doy clic aquí en New. Selecciono Yellow y Assign. Voy a asignar este como rojo y este puede ser un nuevo azul. Es como un azul claro, entonces vamos a asignarlo de este. Lo asignamos de la imagen. Vemos que aquí tiene una parte negra y una blanca. Podríamos quizá crear aquí un loop y creamos unos loops por aquí para asignarle esa parte. Esto sería como negro. Creamos un nuevo espacio de material. Le asignamos el negro. Selecciono esta. Le doy más para agregar un espacio de material y asignar. Selecciono esto también del medio. Selecciono el blanco y asignar. Ahí va quedando nuestro card. Y listo, estas imágenes de referencia las podemos ocultar. Por acá las ocultamos con el ojo y también de render las ocultamos. Y aquí ya casi tenemos listo nuestro auto. Vamos a presionar control alt más 0 para posicionar la cámara y también podemos posicionarla con botón secundario del mouse. Si activamos este add-on de Right Mouse Navigation, lo podemos descargar de internet, instalarlo y activarlo. Y ya podemos navegar con botón secundario y las teclas de A, S, D, W para posicionarnos más o menos donde queramos el render. Por aquí, por ejemplo. Y paso acá a modo render. Por defecto tenemos una luz. Esta luz está afectando acá todo el entorno. Pero vamos a agregar más luces. Así que le voy a dar clic aquí en Light Area. Y voy a acomodar esta luz. Voy a ir a sus propiedades de luz. Por acá y en Size lo voy a crecer. Y en Power también le voy a poner un Power más o menos de unos 2000 por acá. La duplico, la roto 180 grados. Duplicamos otra vez la luz con Shift D. Y ahora la vamos a acomodar acá enfrente. Vamos a hacer la rotación y duplicamos otra para la parte trasera del auto. Vamos a rotar de esta manera. La acomodo. Ahí ya tengo mis luces listas y para sacar un render vamos a presionar F12 y ahí ya vemos el render final de nuestro modelo. Y aquí vamos a agregar un poco más de geometría en el asiento para que no se vea como mordisqueado. Le agregamos geometría. Entonces, para modificar las propiedades del render, por defecto tenemos a Eevee, Workbench y Cycles. En Cycles el render es un poco más realista dependiendo de la figura que tengas, pero va a consumir más recursos de tu computadora para poder sacar el render. Entonces, para empezar te recomiendo que lo hagas con Eevee y aquí podemos agregarle algunos efectos de postprocesado como Ambient Occlusion, Bloom, aquí para que se vea el bloom de la iluminación, Screen Space, Reflections, puedes activarlo para que se vea un poco más realista. Y por acá en Color Management puedes también ir probando, ya sea con estándar, los contrastes para ver cuál te gusta más. Yo lo voy a dejar en estándar y Medium Contrast. Y vamos a ponerle un fondo de color. Y ahora vamos a cambiarle el color de fondo. Vamos a ir a las propiedades de World. Y aquí en Color le vamos a modificar el color. Y aquí seleccionas el color que te guste más. Puedo ponerle, por ejemplo, este azul. Sacar un render. Puedo cambiarlo a este morado. Sacamos render. Ahora aquí en esta parte de sombras le puedes ajustar a una mayor calidad y puedes también darle aquí en Soft Shadows. Si ves que se ve un poco extraño, puedes también
jugar con estos valores. Y en caso de que una luz no quieras que proyecte sombra, pues aquí lo quitas. Quitas esta. Si ves que tiene muchas sombras, puedes dejar solamente la sombra de la luz de enfrente, por ejemplo. O sea, que tenga solo esta. Para que también proyecte sombras y le dé un poco más de calidad. Ahora, este blanco vamos a modificarlo un poco. Vamos a modificarlo en shading. Acá en shading voy a mover un poco el metallic. Vamos a subir el metallic. Quizá podemos ajustar un poco el metallic y el roughness. Ahí depende del acabado que quieras darle. Tal vez subir un poco este y bajar el roughness. Estos hacerlos un poco más gris. Quedan muy blancos. Y ahí ya vamos visualizando. Acá nos faltó poner el amarillo. Como este ya no era un mirror, lo pusimos de un lado, pero del otro nos ha faltado. Entonces vamos a ponerlo, vamos a asignar esta parte y le asignamos un material en amarillo. Ahora, si sacas el render con F12, para el tamaño del render lo puedes configurar desde aquí. En Output, la resolución puedes aquí asignarla. Y cuando presionas F12 sacas el render y puedes guardarlo aquí como un archivo PNG, JPG o TIFF para que no comprima, por ejemplo, la imagen. Y por último vamos a aprender cómo sacarlo en video. Ahora este material tiene mucho specular, vamos a bajarlo porque no queremos que brille de esa manera el asiento. Nosotros quizá porque brillen un poco podemos ajustarlos leve. Este gris pues es un poco más metálico, así que seleccionamos el gris y acá lo subimos más metálico y en el roughness vamos ajustando y vamos ajustando estos dos valores para tener el resultado que queremos. Bajamos el specular. Muy bien, aquí ya lo ajusté. Y vamos a activar un add-on que se llama Turnaround Camera. Lo activamos por acá. Le damos clic en el check. Y te va a aparecer por acá como Animate Turnaround Camera. Y vamos a seleccionar el asiento, el punto central. Y voy a dar clic en Turnaround Camera. Entro a modo cámara. Y lo que ha hecho es ponerme en la cámara una animación de rotación. Voy a acomodar un poco la cámara para que no se salga cuando rote el objeto. Y vamos a configurar el render como animación. Nos vamos a Output Properties. Primer paso es pues seleccionar el punto inicial y final del rango de los frames. Por defecto pues ya nos aparecen 250 y el turnaround camera se ajusta a esos fotogramas. Aquí viene esa configuración. Entonces lo vamos a dejar así en 250 en el final, en el end. Voy a quitar estos marcadores para ver mejor el objeto. Y vamos a seleccionar la carpeta donde va a caer. Aquí selecciono mi carpeta. En un flujo profesional pues se exporta en imágenes, ya sea en PNG o en TIFF. Pero ahora directamente lo vamos a exportar en video. Cuando se exporta en imagen pasa por otro programa. Yo utilizo el DaVinci Resolve para poderlo procesar ya en video y ponerle pues sí, más efectos. Para este caso vamos a hacerlo directamente en video. Voy aquí a abrir el encoding, selecciono MP4. Aquí en la calidad le puedes poner High Quality o también si quieres más calidad pues le puedes poner esta opción. Y prácticamente ya tenemos todas las configuraciones. También el frame rate, este por defecto es de 24. También lo puedes modificar si quisieras a 60 o a 30. Y vamos a comenzar con el render. Nos vamos acá a render y le damos en render animation o control F12 y listo, ahí ya está haciendo tu animación de video, un render animado con la cámara que rota alrededor de tu objeto que has hecho. Listo, ya ha terminado de sacar el render y aquí tenemos el resultado final de nuestro modelado que hicimos en esta masterclass. Y listo, de esta manera hemos terminado esta pieza. Espero que te haya servido esta masterclass y te invito a modelar tu objeto para que puedas tener tu primer modelado en tu portafolio. Continuamos. Y listo, hemos finalizado esta clase. Espero que te haya emocionado tanto como a mí y que quieras seguir aprendiendo más. Ahora, para seguir aprendiendo, puedes entrar a mi canal de YouTube, youtube.com/c/Jonathan Rodríguez 88. Ahora, ¿quieres tener todavía más aprendizaje?
Te invito a inscribirte a mi curso en línea. Crea tu portafolio 3D y consigue tu primer empleo o mejora en el actual. Desata tu potencial creativo y convierte tus ideas en obras maestras. Ahora, ¿cuáles son los módulos que incluye este curso? Tenemos el módulo de introducción, el módulo de interfaz, el de modelado, modificadores, materiales y texturas, iluminación, render, animación, esculpido, geometry nodes, compositing, y agrego diversas clases para que puedas crear tu portafolio. Una clase donde te enseño a crear una cuenta en ArtStation, además de varios ejercicios donde puedes practicar diversas herramientas, y cada semana voy agregando nuevas clases y nuevos módulos a este curso que quiero que sea el más completo de Blender que puedas encontrar en internet. Ahora, además del curso te voy a dar bonus extras. Tenemos el curso de Blender, el curso de Aprende a monetizar tus modelos 3D, donde vamos a ver cómo subir tus modelos a CG Trader, a Cult 3D y a TurboSquid. Te voy a regalar además un mini curso de Substance 3D Painter, donde vas a aprender a poner materiales y texturas a tus modelos para que se vean más profesionales todavía. Te voy a regalar materiales estilizados que creé en un live de YouTube. Esto es para que los uses en Substance 3D Painter. Te voy a poner a tu disposición también escenas de proyectos que he realizado, escenas editables.blend para que puedas revisarlas y ver cómo se realizaron, archivos STL para que puedas imprimir en caso de que tengas una impresora 3D. Además te voy a regalar una plantilla de 3GS para que puedas crear una página web 3D. Y aquí tenemos algunos testimonios de la gente que ha tomado alguna de mis clases. Nos dice Pedro, gracias por enseñar y compartir de forma rápida y básica las características de este programa. Preciso, enfocado, útil, muy buen curso, aprendí cosas que no sabía, bien explicado y fácil de entender. Para poder empezar Blender es un curso instructivo e impresionante. Ahora, ¿qué valor debería tener todo esto? El puro curso de Blender tendría un valor de $200. Aprende a monetizar tus modelos 3D tendría un valor aproximado de $20. Un mini curso de Substance 3D Painter tendría un valor aproximado de $30. Materiales estilizados para Substance tendrían más o menos un valor de $20. Escenas editables para proyectos que voy a ir sacando semana a semana, subiendo para que puedas descargarlas y verlas, tendrán un valor de $60. La plantilla de 3GS para crear tu página web tendría un valor de $25. Y el valor total del curso más los bonus tendrían un precio total de $355. Sin embargo, esto no es lo que vas a pagar. ¿Cuál es el precio que vas a pagar en esta ocasión? Va a ser un pago de $89 por todo el contenido que te voy a dar y voy a seguir actualizándolo. Sin embargo, por haberte quedado hasta el final de este webinar, te voy a dar un cupón de descuento donde todavía va a bajar más el precio. Ese cupón es Quiero aprender Blender. ¿Cuál es el precio final entonces? El precio final es de $49 con el cupón que te estoy dando en estos momentos. Y con todos estos paquetes, el curso de Blender, las clases para aprender a monetizar tus modelos 3D, el mini curso de Substance 3D Painter, los materiales estilizados para Substance, las escenas editables.blend y archivos STL, la plantilla 3GS para que puedas crear tu página web en 3D, y todo esto por $49 aplicando el cupón de Quiero aprender Blender. Pues listo, no me queda más que agradecerte por la atención de esta masterclass y espero que sigas aprendiendo de este mundo maravilloso del 3D. Y te invito también a que crees tu cuenta de ArtStation para que puedas ir mostrando tus modelos 3D. Y listo, te mando un saludo y un agradecimiento por estar el día de hoy conmigo. Nos vemos en siguientes ocasiones, y si quieres seguir aprendiendo gratuitamente, entra a mi canal de YouTube. Si quieres el curso, te dejo acá abajo la información. Entonces nos vemos y bye bye.